Una secta es el conjunto de seguidores de una doctrina ideológica o religiosa concreta, que representa una sección o un sector desprendido de un conjunto más amplio. O bien que sea cortado, separado, desgajado, en todos los casos, la palabra secta tiene una connotación de división o ruptura que tiene en el origen de la escisión a un maestro al que el grupo ha seguido. El término se usaba originalmente solo para aludir a partidos o comunidades de personas con afinidades comunes, ideológica, sociales, culturales, religiosas, políticas, esotéricas, etc. Que a través de sus enseñanzas o ritos se diferenciaban de otros grupos sociales. Solo posteriormente adoptó el sentido secundario de herejía, o creencia y grupo disidente que se separa de su fuente original, o que discrepa de las religiones mayoritarias, casi siempre con connotaciones peyorativas. Luego, en los años 80 se define el concepto de nuevos movimientos religiosos para diferenciarlos del concepto negativo popular de sectas, y evitar así la persecución de las minorías. Actualmente aún hay preocupación entre las autoridades civiles frente a los grupos sectarios auténticamente peligrosos, por lo que se ha sugerido el concepto de sectas destructivas. En el uso popular a menudo se consideran sectas simplemente a organizaciones religiosas a las que se ve como potencialmente peligrosas o problemáticas, o bien alejadas de la ortodoxia teológica, como herejías. Esto incluye a algunos grupos y organizaciones dentro de las iglesias tradicionales, así como a nuevos grupos, en particular los surgidos a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En los años 70 y 80 se consideraban las sectas como una religión de jóvenes, ya que inicialmente muchos se afiliaron a distintas sectas, siguiendo el ejemplo de personajes populares. Secta se utiliza hoy en día de manera peyorativa, y hay quien lo considera un grito de batalla. A menudo se acusa que algunas de estas sectas lo fueron principalmente por motivos económicos, que se convirtieron en comunidades religiosas para conseguir la protección especial del Estado, mayores libertades y derechos, así como para disfrutar de exención de impuestos. Las denuncias van desde la prohibición del uso del velo religioso, hasta el encarcelamiento arbitrario de artistas acusados de cuestionar a las religiones mayoritarias. Es de preocupación la manipulación con fines políticos del concepto de secta, así como su uso arbitrario en defensa de las religiones oficiales contra cualquier discrepancia. Una secta, como yo la defino, es cualquier grupo religioso que difiere significativamente en uno o más aspectos en cuanto a la creencia y práctica de esos grupos religiosos que son considerados como expresiones normativas de la religión en nuestra cultura total. Este uso arbitrario en ocasiones ha desatado golpizas y linchamientos contra ciudadanos pacíficos, minorías religiosas y objetores de conciencia. Por otro lado, hay quienes sinceramente condenan con energía a ciertos grupos religiosos debido a que limitarían objetivamente la libertad de las personas, incluyendo a representantes de iglesias y religiones, restricciones a la libertad de culto contra las sectas por las críticas de sus prácticas y las medidas tomadas para aplicar la ley, y dentro de ellas mismas por las restricciones de los líderes contra la disidencia, prohibición de tipos de literatura, música, arte, películas, etc. Consideradas herejías. Restricciones a la libertad religiosa reconocida por el derecho internacional y las constituciones nacionales hacia los nuevos grupos religiosos o minorías étnicas con sus propias tradiciones religiosas. Restricciones a la libertad de expresión de los miembros del grupo, tanto por parte del Estado como por su propia dirigencia. Restricciones a la libre circulación de los miembros del grupo, dentro y fuera del país. Intromisión estatal en cuestiones de moral o creencias personales. Explotación económica de los miembros por las largas horas de trabajo y salario mínimo, por casos de explotación sexual o abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, ya sea por los miembros del grupo o organismos represivos antisectarios. Fraudes, evasión de impuestos, rompimiento de leyes y tradiciones religiosas, de costumbres sociales consuetudinarias, objeción de conciencia ante leyes consideradas contrarias a sus creencias, etc. Culto al líder del grupo, que le da total control sobre los miembros, tanto física como psicológicamente. Uso de la violencia en un afán de defensa paranoica o en abierta intolerancia hacia otros grupos. Conflictos familiares, particularmente en las familias donde uno de los padres ha abandonado el grupo y los niños continúan en él, o en grupos que inducen a abandonar radicalmente y hostilmente al núcleo familiar para vivir en comunidad. Imposibilidad de que los niños accedan a la educación, atención médica, y de visitar a miembros de la familia fuera del grupo o comunidad.